en nuestro Congreso. Ha sido de parte del sector empresarial una encomienda que me ha sido asignada. No es tampoco de analizar desde un sentido técnico y meramente tributario lo que es la parte fiscal, sino que tenemos como un cometido ver la parte empresarial, ver la parte objetiva en cuanto al impacto en las finanzas privadas que incurren tanto en las empresas como en sus trabajadores y emitir, desde luego, unas conclusiones con algo de recomendaciones que hemos considerado que son las que aplican para el paquete que está siendo presentado. Bien, adelante. Vamos a empezar por tratar de identificar hacia quién va la reforma, hacia quién va el impacto fiscal y quiénes son los que en todo caso tendrían que preocuparse y opinar y cargar la parte de la recaudación. En esta ocasión traemos la lámina en donde nos estamos identificando con un total de la población de 105 millones de habitantes, que es con lo que el país cuenta. Sin embargo, dentro de esos 105 millones de habitantes, vemos que hay una población económicamente activa únicamente de 43 millones. Esa es la población económicamente activa en términos de INEGI. Sin embargo, no todos de ellos están trabajando, no todos de ellos son ocupados, ¿verdad? Solamente 17.900.000 personas están trabajando. Son personas asalariadas, de los cuales el Seguro Social tiene registrados 14.990.000 hasta su último censo, que lo tenemos del 31 de agosto, 14.990.000. Y entonces los otros 3 millones, alrededor de 3 millones, pertenecen al sector gubernamental. Es decir, ellos pertenecen a lo que es el ISSSTE, ISSSTECALI o los ISSSTEs estatales, Fuerzas Armadas. Serían en todo caso alrededor de 3 millones de personas. De esos 17.900.000 trabajadores, el 60% no aporta ni un 5 de ISR. O sea, estamos en presencia de que hay 10.700.000 trabajadores que tienen un ingreso inferior a 5 salarios mínimos y que luego entonces las tarifas de los impuestos respectivos no los alcanzan y no los tocan. Al contrario, en algunos de ellos, ustedes saben, se les entrega una ayuda económica, lo que es el crédito y salario, y lo que ya en su momento el doctor Macario nos dijo que era una carga de alrededor de 32.000 millones de pesos en ayuda a ese tipo de trabajadores. En el recuadro que ustedes tienen a su izquierda, inferior izquierda, ahí es donde aplica la reforma, donde está que el 40% de los trabajadores de esos 17.900.000, son 7.200.000, es donde se les está aplicando la reforma por el incremento en el impuesto sobre la renta, por lo que es la contribución para combatir la pobreza y el resto de contribuciones que pudieran resultar. Sin embargo, a esos 7.200.000 trabajadores que tienen ingresos superiores a los 5 salarios mínimos, hay que adicionarle alrededor de 2.600.000 contribuyentes que se encuentran inscritos en RSEC como personas profesionistas, arrendadores, pequeños contribuyentes, pequeños negocios, micros y personas morales. Es decir, estamos hablando de alrededor de 9.800.000, cerremos en 10 millones la carga y el peso tributario que tiene nuestro país, es decir, un 10%. Yo en otros foros lo he comentado, hagan de cuenta que ustedes llegan, abren la puerta de su casa, y al voltear a ver la cocina o la mesa de la cocina, tienen a 10 niños sentados esperando a que ustedes entren para poder comer. O sea, 10 niños en los que cada uno de los que estamos aquí seguro, yo estoy seguro que dentro de esos 7.200.000 más los 2.600.000 de empresas somos personas que estamos ahí, todos los de aquí. Es como si entraríamos a nuestra casa y viéramos a 10 niños que están esperando a que les demos de comer. Todo el lado derecho de la lámina
se encuentran esos 25.100.000 personas de los económicamente activos que no están trabajando y que son desde luego dentro de ellos amas de casa, estudiantes, jubilados, personas que no buscan trabajo, informales y los desocupados, los desempleados. Ellos de alguna manera tienen que subsistir, tienen que comer, y si bien es cierto no son trabajadores, sí son personas que están ocupadas. El SAT ha reconocido ya, y desde luego investigaciones serias han concluido en que estamos al 1 por 1, es decir, 17 millones de trabajadores contra 17 millones de informales. Dentro de esos 25 millones hay cuando menos 18 millones de informales. Es ahí entonces donde aplica la reforma, nada más a los que están en la zona del recuadro. Bien, ¿cuál es el resumen? Yo empiezo por el final. ¿Y cuál es el resumen? Nosotros no vemos una reforma fiscal, realmente no hay una reforma fiscal. Tan es así que se le ha denominado paquete económico, distinto de otros años, distinto de los 16, 18 años que yo recuerde que hemos estudiado las reformas. Se le pone un nombre de paquete fiscal, pero no hay una reforma. ¿Por qué? Bueno, simplemente hay un incremento de tasas, las tasas impositivas que actualmente tienen nuestras contribuciones, se crean dos nuevas contribuciones, una de ellas para combatir la pobreza, que ya se comentó aquí, y con cifras muy espeluznantes, y lo que es también el impuesto especial a telecomunicaciones. Y finalmente se modifica sustancialmente, preocupantemente, de una manera alerta, el Código Fiscal de la Federación para endurecer la actuación del Servicio de Administración Tributaria, el cual el doctor Adolfo Solís nos vendrá a platicar con pormenores este detalle. Entonces realmente nosotros no vemos una reforma, vemos realmente la modificación de tasas y creación de impuestos. Veamos algo de a lo que vamos a concluir el grupo de especialistas que me acompañó en esto. En el 2007, 2008, 2009 y 2010 hemos tenido incrementos en los ingresos del gobierno federal. Y esos incrementos también han venido por el lado de los impuestos, segundo renglón que tenemos ahí. Vean cómo del 2007 al 2008, el rubro de impuestos, el renglón de impuestos, creció importantemente, de 989,000 se fue a 1,225,000. O sea, estamos hablando de cerca de 250,000 millones. Es una partida importante, 25% de recaudación. Se le ha dado al gobierno federal del 2007 al 2008 un incremento del 25% en el rubro de impuestos. Mucho ayudó el ISR, 150,000 millones, pero el YETU, que es precisamente el siguiente renglón inferior al de ISR, el YETU es el que vino a despegar. Si bien es cierto que esos 69,000 millones no son interesantes, pero ha sido un detonador para el impuesto sobre la renta. Así es, lo ha empujado de una manera indirecta, lo ha ocasionado que se levante. Fue una buena estrategia dictada por parte del gobierno federal, crear un impuesto que empujara la recaudación del ISR. Y a partir de ahí, a crecer. O sea, le hemos dado una gran cantidad de recursos al gobierno federal, más de lo que se hubiera presupuestado, hubiera pronosticado recibir en el ISR. Bien, y por último, un segundo comentario de esta lámina es al extremo derecho de la lámina aparece ahí en un círculo 16%. Ahí está la contribución para combatir la pobreza. Representa 72,000 millones, que es lo que está establecido en la ley de ingresos como un intento de obtener. Y representa el 16% del IVA. Es decir, le estaríamos dando lo que recauda de IVA más un 16% más a lo que ya está obteniendo. Con ese 2% en los términos que lo tiene planteado el Ejecutivo. Es decir, hay una buena recaudación en donde ese 2% viene a empujar también a lo que es la parte del IVA. Bien, ese es el escenario